¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de técnicas de uso de herramientas. En esta ocasión vamos a hablar de la pistola de calor. Ya en un vídeo anterior os describí cómo eran estas máquinas y bueno, por aquí os voy a dejar el enlace, os recomiendo que lo veáis porque es bastante interesante. Bien, esta máquina muchos de vosotros pensaréis que es bastante sencilla, que no se necesitan grandes conocimientos ni grandes habilidades para utilizarla, pero bueno, te recomiendo que te quedes conmigo porque seguro que verás alguna cosa nueva e interesante. Lo primero que tenemos que tener cuidado es, bueno, pues que se trata de una máquina eléctrica y además una máquina que produce bastante calor, así que tendremos medidas de seguridad como nuestras protección ocular, nuestras gafas y utilizaremos también en todo momento guantes, especialmente guantes de cuero, estos de los gruesos, ¿de acuerdo? Puesto que podremos sufrir quemaduras graves, así que seguridad ante todo. Bien, como os dije en un vídeo anterior, ya os describí cómo eran estas máquinas y lo que vamos a ver ahora son algunas técnicas para usarlas. Bien, lo primero que vamos a ver sobre esta máquina es, bueno, pues un error bastante común que solemos cometer todos, y es que cuando estamos calentando una pieza, bueno, pues solemos poner nuestra máquina en posición perpendicular a la zona que estamos trabajando. Esto es un grave error, puesto que el aire que estamos proyectando sobre esta superficie, bueno, lo que va a tender es a revocar y a volver hacia la parte de atrás de la máquina. Como os dije en el vídeo anterior, la máquina está compuesta de una resistencia, un motor eléctrico y un ventilador. Y lo que hace es, bueno, pues la resistencia se pone incandescente al rojo vivo y lo que hace nuestra máquina es succionar aire y hacerlo pasar a través de esta resistencia caliente, obteniendo por aquí un chorro de aire caliente. ¿Qué ocurre si en lugar de tomar aire fresco, pues estamos tomando aire ya recalentado? Bueno, pues lo que estamos haciendo es acortando bastante la vida útil de nuestra máquina. Así que para evitar ello, pues lo que vamos a hacer es tener la precaución de utilizar nuestra máquina formando un ángulo con la zona que vamos a trabajar, de tal forma que el chorro de aire caliente incida sobre la zona que estemos tratando y el resto de gases, bueno, pues salgan despedidos hacia una zona alejada, evitando de esta forma de que el aire recalentado entre por la parte trasera y nuestra máquina pueda refrigerarse correctamente tomando aire fresco. Así que ojo con esto y ya sabéis, poner nuestra máquina en ángulo. Otro error que solemos cometer es que cuando hemos terminado de calentar una pieza o de trabajar una zona, pues todo el mundo lo que hacemos es apagar la máquina y dejarla sobre la mesa o dejarla en el suelo en posición horizontal. Bien, pues aquí cometemos dos errores que debemos tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Como ya os he dicho antes, nuestra máquina tiene dentro una resistencia que no deja de ser otra cosa que un filamento metálico que está justamente al rojo vivo. Justo en este momento es cuando este filamento es más delicado, es más vulnerable y es más fácil que se rompa cuando, por ejemplo, le damos un golpe. Por lo tanto, lo que nos recomiendan los fabricantes es que antes de dejar nuestra máquina sobre la mesa o sobre el suelo, cuando hayamos terminado el trabajo, es que pasemos a la posición de temperatura más baja que tenga nuestra máquina y la dejemos refrigerándose durante unos minutos. ¿De acuerdo? Con esto lo que vamos a hacer es bajar la temperatura de la resistencia interna y bueno, pues vamos a hacer que sea menos vulnerable, ¿de acuerdo? Sobre todo a los golpes. Como he dicho antes, bueno, se cometían dos errores. El segundo error que se suele cometer es, bueno, pues se deja en posición horizontal. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también que para cuidar nuestra máquina no debemos de dejarla en posición horizontal. Para ello, bueno, pues todos hemos visto que esta máquina tiene aquí un gancho metálico. Generalmente todas las máquinas suelen tenerlo. Muchos pensaréis que este gancho es para colgar nuestra máquina cuando hayamos terminado de usarla, y ciertamente sirve también para ello. Pero la verdadera función de este gancho metálico, bueno, pues es mantener nuestra máquina en posición vertical, ¿de acuerdo?
¿Qué conseguimos teniendo nuestra máquina en posición vertical? Bueno, conseguimos dos cosas. En primer lugar, si hemos terminado de trabajar con ella, esta es la forma correcta de dejar nuestra máquina y esperar que se enfríe antes de guardarla en el maletín. ¿Por qué? En primer lugar, porque la zona caliente queda en la parte alta, con lo cual, bueno, pues vamos a evitar que accidentalmente podamos dejar nuestra máquina sobre una superficie que pueda resultar dañada, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, bueno, pues lo que vamos a hacer es favorecer también la refrigeración de la máquina. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo. Todos sabemos que el aire caliente tiende a subir. Entonces, dejando nuestra máquina en posición vertical, lo que vamos a hacer es favorecer la refrigeración de la misma, ya que el aire caliente va a subir y el aire frío entrará por abajo, consiguiendo de esta manera que pues se establezca una pequeña corriente de aire que lo que va a hacer es refrigerar antes y mejor nuestra máquina. La segunda función que también tiene este gancho, bueno, pues que podemos tener nuestra máquina funcionando en posición vertical, con lo cual, y además bastante estable, con lo cual, bueno, pues vamos a tener las manos libres para poder sujetar una pieza de grandes dimensiones y vamos a poder trabajar sobre la máquina, ¿de acuerdo? Para mover y teniendo total libertad de manos. Y por último, para finalizar, bueno, algo que también tendremos en cuenta es que las máquinas normalmente no se pueden utilizar de una forma indefinida o durante largos periodos de tiempo. Para ello, tendremos que leernos las instrucciones y ver la recomendación de cada fabricante. Generalmente en el libro de instrucciones pues nos van a decir cuál va a ser el tiempo máximo de uso continuado que vamos a poder hacer de nuestra máquina y cuánto tiempo de reposo tendremos que dejarle. Respetar estos tiempos es crucial para conservar nuestra máquina y evitar daños a la misma y evitar también posibles accidentes. Así que mucho ojo con esto. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues como siempre, dadme un like y no olvidéis suscribiros al canal. Y como siempre os digo, que trabajen las máquinas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.